Salmo 17, que es un salmo que cantamos acá nosotros en Chile, que le tenemos melodía. El Salmo 117 expresa: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas. Y sin duda, el pueblo de Dios, las naciones, alabamos a Jehová con nuestros distintos idiomas. En nuestro país se debiera hablar el mapudungún, pero solamente hablamos en un mayor porcentaje en Chile el español. Así que muchas gracias ahí a la familia Delgado que nos disfrutaron, que nos deleitaron y pudimos disfrutar aquellos himnos en quechua. Vamos a abrir las escrituras en Lucas, el capítulo número 12. Mi hermano David nos presentó en una situación muy íntima que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, donde leyó en el Mateo 26, cuando expresa, y lo leyó mi hermano en el 36, cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir a Lucas el capítulo 12, donde nuevamente donde el Señor Jesús habla a sus discípulos. Hemos contemplado al Señor Jesús. Hemos contemplado a aquel que estuvo en tristeza y en angustia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vemos en Filipenses el capítulo 2. Él, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos al hombre perfecto. Vemos aquel hombre que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin conocimiento del pecado. Lo expresó mi hermano en la primera parte, cuando meditamos en aquel versículo en Segunda de Corintios, el capítulo 6: al que no conoció pecados, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a mirar Lucas el capítulo número 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es tremendo el leer que se juntaban millares por millares. Otra traducción nos dice miles por miles. Sin duda era una multitud muy grande la que estaba cerca del Señor Jesús, tanto que unos a otros se atropellaban, tanto que unos a otros se pisaban los pies. Ahí está el Señor Jesús. Su fama se extendía a través de Judea y de todas las regiones de alrededor, tal como lo leemos ahí en este mismo Evangelio según Lucas, el capítulo 7 y el versículo 17, donde dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La fama del Señor por sus prodigios, milagros y señales que él hizo, tal como lo expresa el Evangelio según Juan, ya prácticamente al final del escrito, donde dice que estas señales y otras hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Interesante nuevamente, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La fama del Señor se extendía por toda la provincia, por toda Judea y por todo alrededor, con estas señales. Y las que se escribieron, las que tenemos en las Escrituras, son para que usted, creyendo en el nombre del Señor Jesús, tenga vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? ¿Quiere estar a cuentas con Dios? Créale a Dios, que envió a su Hijo amado a este mundo, a su Hijo en el cual Él tiene contentamiento y complacencia. Y como hemos leído y escuchado en la primera parte, sometió su voluntad a la del Dios Padre que le envía a este mundo, mostrando su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Considere lo que dice Romanos el capítulo 6 y el versículo 23 en su vida, estimado oyente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Hemos considerado el pecado que el Señor cargó en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús, quien
tiene frente a él esta multitud de millares que están frente a él y el Señor le comienza a decir a sus discípulos. No vamos a examinar todo lo que dice porque es una conversación, es un discurso bastante extenso que se extiende por cerca de 59 versículos con distintos discursos, pero con un mensaje principalmente a sus discípulos. El primero que vemos desde el versículo 1 al versículo 3 habla de guardarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, guardarse de la hipocresía de los fariseos. Y este mensaje ya podemos entender nuevamente que el Señor está hablando el Evangelio. Más adelante en Lucas, el capítulo número 18 y el versículo número 11, encontramos un fariseo que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, esta parábola que el Señor habló, donde vio que habían unos que confiaban en sí mismos, y presenta al fariseo y el publicano, guardaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía. No soy como este publicano, y ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, perdóname a mi pecador. Estimado oyente, sin duda, en los primeros 31 a 48 versículos, el Señor está hablando a sus discípulos. Y acá tenemos una tremenda aplicación a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, que debemos considerar. Pero quiero aplicarlo a aquellos que no son del Señor. Estimado oyente, el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía. ¿Cómo está usted? Usted me puede decir, yo no soy hipócrita, pero ¿cómo se considera usted? ¿Cómo considera que son sus caminos? Está como lo expresa el fariseo, donde leímos en el capítulo 18, en donde él dice que no es como los otros hombres, no es un ladrón, no es injusto, no es adúltero, no es como este publicano, el publicano que era un recaudador de impuestos, que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estoy hablando a aquellos que especialmente consideran que están inmersos en el mundo religioso, haciendo obras para alcanzar el cielo. El Señor dice que hay un solo camino para ir al Padre, el Señor Jesús, quien expresa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Efesios expresa que la salvación es por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe, sino que la gloria es del Señor Jesús. Luego, el Señor le sigue hablando a sus discípulos y le expresa a lo que realmente debe temer. El Señor ahí en el versículo 5 dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, estimado oyente. Vamos a leer más adelante. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche pueden pedir tu alma. Y el Señor dice que aquel que puede pedir tu alma tiene el poder para echar en el infierno. ¿Y quiénes son los que van al infierno? Y luego más adelante, cuando el Señor vemos ahí en el gran trono blanco que aquellos que no están inscritos en el libro de la Biblia serán lanzados al lago de fuego para toda la eternidad, destituidos de la gloria de Dios. Ese es el cuadro que nos presenta la palabra de Dios. Y ese es el cuadro que está presentando el Señor en esta conversación con sus discípulos. Y la multitud está oyendo. ¿Usted está dentro de la multitud? Sin duda, podemos decir a ciencia cierta que el pueblo de Dios se deleita y crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo cada vez que escuchamos de la palabra de Dios, cada vez que escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que está conectado en este momento a través de Zoom y luego que escuchará a través del canal en YouTube, usted está dentro de esta multitud si no es del Señor. Hubo un hombre, que vamos a leer a partir del canal del versículo 13, de uno de la multitud que le habla al Señor, pero al parecer este hombre no estaba poniendo atención a lo que el Señor estaba hablando, hablando de la hipocresía,
hablando de lo que realmente se debe temer, hablando del 8 al versículo 12, esto que es tremendo. Hay un pecado que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí dice la palabra de Dios también en esta exhortación cuando habla a sus discípulos, que el Espíritu les va a enseñar lo que debían decir en esa misma hora, hablándole a sus discípulos. Y llegamos al versículo 13 que vamos a considerar en estos minutos que nos van quedando, que dice, vamos a leer del versículo 13 al versículo 21. Le dijo uno de la multitud, recordemos, millares, que se tropezaban entre sí. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que los bienes de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta ahí en la lectura de la palabra de Dios. Un texto, unos versículos que hemos leído, sin duda, que seguramente son conocidos por la gran mayoría de nosotros, pero nos revela verdades profundas, verdades inconmensurables. Hemos considerado ya previamente en el preámbulo, en Lucas el capítulo 18, la expresión confiaban en sí mismo. El fariseo que oraba consigo mismo de esta manera. El Señor le refiere una parábola de un hombre rico que había producido mucho, que hablaba y que pensaba dentro de sí. ¿Qué es lo que piensa usted dentro de sí? ¿Qué es lo que piensa usted cuando el mensaje del Evangelio está resplandeciendo sobre su rostro la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y le dijo uno de la multitud, ahí está, millares, uno le habla al Señor. Y este hombre, el Señor conoce los pensamientos de los corazones, tal como lo podemos leer ahí en Lucas el capítulo 9 y el versículo 47. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas el capítulo 9 y el versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, percibiendo el pensamiento de sus corazones. En Lucas, más atrás, el capítulo 7 y el versículo 34 expresa, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, y vemos nuevamente que el Señor expresa y expone el pensamiento de este fariseo, percibiendo el pensamiento que hay en sus corazones. ¿Cuáles son los pensamientos que están en su corazón, estimado oyente? ¿Cuál es ese pensamiento? Fíjese lo que dice la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, en Génesis el capítulo número 6 y el versículo número 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Usted no puede ocultarle nada a Dios. Él sabe su situación frente a Él. Si está con Cristo, teniendo vida eterna porque ha creído en el unigénito del Padre, o está destituido de la gloria de Dios porque ha rehusado creer en el Señor Jesús como su Salvador personal. Este hombre va y le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo a la herencia. Uno puede leer ahí en Números el capítulo 27 y luego de Deuteronomio el capítulo 21, estaban establecidas las leyes para el pueblo de Israel respecto a las herencias.
Y al parecer esta herencia ya está repartida con su hermano. Pero él quiere que esa herencia la parta y la entregue a él de parte de su hermano. Pero el Señor le dice, hombre, le está hablando a este uno de la multitud, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Considerábamos en la mañana que el Señor no vino por justos, no vino por sanos, sino que vino por pecadores, vino por enfermos para que se arrepienta. El Señor vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él no vino a esto, él no vino a ser juez ni partidor, sino que vino a entregar su vida, a darla por rescate por muchos. Dice luego y les dijo, mirad, y acá está exponiendo lo que hay en el corazón de este hombre, porque dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más adelante, en el versículo 23, el Señor les dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Acá expresa que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Dónde está su tesoro? Más adelante habla en el versículo 21, así es el que hace tesoro para sí, no es rico para con Dios. ¿Dónde está su afán? Del 22 al 31 vemos el afán y la ansiedad. Del 32 al 34 nuevamente toca lo referente a los tesoros, de hacerse tesoros en los cielos. Aquí hay una verdad espiritual para los creyentes. Pero como hemos mencionado, estamos haciendo una aplicación para aquellos que no son del Señor. ¿Dónde tiene puesto su corazón? ¿En la riqueza? El Señor dice en su palabra, no podéis servir a Dios, a dos señores, ni a Dios ni a las riquezas, ni al dinero. Acá tenemos un hombre que está preocupado de la herencia, de tener más. El Señor le hace, le demuestra, le muestra, lo desnuda, mostrando que él está preocupado de la avaricia. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia. Estimado oyente, somos seres eternos. Después de la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Dónde estarás tú? La pregunta que Dios le hace a Adán es tan potente y tan actual. Cuando Adán y Eva habían pecado, Dios le habla a Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo, estaba desnudo. Fue lo que respondió Adán. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí. Nuevamente el Señor toca nuestro corazón, nuestros pensamientos, su corazón, sus pensamientos, ¿dónde los tiene? Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. La heredad de este hombre había producido mucho, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y ponga atención, por favor, a los versículos 18 y 19. Y por favor, trate de buscar el nombre de Dios en estos dos versículos. Porque este hombre dice, esto haré. Ya hemos considerado los pensamientos, los pensamientos que hay en el corazón, como el fariseo pensaba dentro de sí. Hemos considerado lo que pensamos cada uno de nosotros. Y esta parábola no es distinta. Esto haré. Este hombre rico, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Le pregunto a usted, ¿aparece el nombre de Dios? ¿Aparece el nombre de Dios en estos dos versículos donde este hombre está pensando, esto haré, derribará sus graneros que le quedaron chicos, los va a edificar mayores, de allí va a guardar sus frutos y le dice a su alma, piensa, esto haré y habla para sí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Está Dios presente en esos versículos? Sin duda, Dios no está siendo considerado en
en estos versículos. Quiero leer el Salmo 39:6. Dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas. Tenemos este hombre que ha acumulado muchas riquezas. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés en el capítulo número 1 y el versículo número 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El capítulo 2 y el versículo 18 del mismo libro de Eclesiastés dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahí está este hombre preocupado de sus frutos, de dónde los va a almacenar, y una vez que piensa dónde los va a guardar, se dice a sí mismo como autocomplaciéndose que tiene muchos bienes, por lo tanto debía reposarse, comer, beber y regocijarse. No está Dios en ninguno de sus caminos. ¿Cómo está usted frente a este espejo que Dios pone frente a su vida? Sin duda debemos trabajar, sin duda debemos proveer para nuestras familias, sin duda debemos estar como el Señor nos dice, no tengáis deudas con nadie. Debemos proveer para los nuestros, mayormente para los de la familia. Pero usted, que no es de Cristo, está amontonando riquezas, está preocupado de qué comer, de qué beber. La vida no consiste solamente en los bienes que posee, ni en qué comer, ni en qué vestir. El versículo 20 aparece Dios. Y Dios aparece con un mensaje que es solemne. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hemos leído en Eclesiastés que todo el trabajo debajo del sol es vanidad, que lo que se genere es lo que dará otro. Pero dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Si esta noche usted, estimado oyente, vinieran a pedir su alma, lo que ha provisto, ¿de quién será? Pero a continuación dice, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? Miremos rápidamente en el libro de Hebreos el capítulo número 4. El libro de Hebreos, el capítulo número 4 y el versículo número 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, discierne los pensamientos. Hemos visto cómo el Señor revelaba los pensamientos de los hombres, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Si usted oculta algo delante de Dios es manifiesta. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin duda es un pasaje que nos hace reflexionar al pueblo de Dios, porque tendremos que dar cuenta. Pero usted, estimado oyente, Amós expresa, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Usted estará en la presencia de Dios para rendirle cuentas en el gran trono blanco. Y para ser lanzado al lago de fuego. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, vamos a el Evangelio según Juan en el capítulo número 17, porque esta es la buena noticia. Este es el Evangelio que queremos proclamarle a usted. El Señor conoce sus corazones, conoce las intenciones de su corazón, conoce sus pensamientos. Para Él no hay nada oculto en su vida. Hemos leído, el Señor cargó el pecado tuyo en aquella cruz de vergüenza. Él expresó, consumado es, y luego entrega el Espíritu. Y Él resucita al tercer día y ahora está sentado a la diestra del poder de Dios esperando que sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies. Juan 3:17 expresa, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Vamos a Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted puede ser salvo,
solo en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto cómo la fama del Señor se extendía por toda Judea y por las provincias de alrededor. Y en el primer discurso que tiene el apóstol Pedro ahí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 expresa: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Ahí tenemos presente al Señor Jesús, aquel que está sentado a la diestra del poder de Dios, aquel que resucitó triunfante y victorioso. Él es el que está diciendo a tu vida: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como lo hemos leído, como lo conocemos ahí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16 y el versículo 31, cuando aquel carcelero le pregunta, cuando le pregunta a Pablo y a Silas, que están cantando, y esto es interesante porque estaban en el calabozo de más atrás cantando himnos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta la da la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Reflexiona, considera, esta noche pueden venir a pedir tu alma. ¿Dónde estarás? ¿Con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor que la certeza que tenemos los que hemos creído en el Señor Jesús, o estarás lejos, destituido de la gloria de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Vamos a orar.